Bueno, en la mañanera de ayer, la Secretaría de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, presentó el informe mensual sobre seguridad e incidencia delictiva, donde se ha confirmado que mayo ha sido el mes más violento del año. Registró 2.833 víctimas de homicidio doloso, que son 279 más que en el mes de abril. Sin embargo, el gobierno federal insiste en decir que el delito va a la baja porque lo comparan con cifras antiguas. Así lo dijo el presidente. En relación con el homicidio doloso, aumentó entre el pasado mes de abril y mayo. Sin embargo, este mayo de 2022 es el más bajo desde hace 5 años. Se mantiene la tendencia a la baja, con una disminución de 7.8% en comparación con el máximo histórico de 2018. Bueno, y justo para hablar de este tema, lo hicimos la semana pasada también, pero es el tema que nos está sacudiendo a todos, que es la inseguridad y la violencia. Sobre este tema tenemos a Alejandro Ope, analista, experto en seguridad. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días. Buenos días, Adela. Buenos días al auditorio. Queríamos hacerlo por Zoom, pero creo que algo se complicó. Pero gracias que aquí te tenemos vía telefónica. ¿Qué opinas de las cifras presentadas ayer? ¿Qué piensas de esto? Pues las cifras presentadas ayer nos hacen ver que se supera en muertes violentas a las del sexenio de Calderón, de toda la administración. Sí. Aquí vamos sí. Todavía nos faltan más de 2 años. Sí, Adela, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con esas comparaciones, porque se están haciendo desde series de datos distintas. A ver, déjame ponerlo en términos esquemáticos, hay 3 fuentes oficiales de homicidios en México, ¿no? Una que proviene, digamos, del sistema de salud y que administra y que disemina el INEGI, ¿no? Que es el que se publica una vez al año. Ajá. Y que se construye con certificado de defunción. Los 120,000 que se habla del caso de Calderón vienen de INEGI. Los 121,000 que se hablan del caso del presidente López Obrador vienen de una segunda fuente, que es el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ok. Entonces es incorrecto hacer una comparación entre una cosa y la otra. Ok. Entonces, yo fueron creo que métodos distintos, en fin. No está contando exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, en efecto, ya se superó el total del sexenio de Calderón. Y de hecho, yo creo que se superó desde marzo. Pero no lo vamos a saber con precisión hasta que el INEGI dé a conocer las cifras de 2021 y de 2022. De 2021 va a dar las preliminares el mes que entra, en julio, y las definitivas en octubre. Las preliminares del primer semestre de 2022 la van a dar a conocer hasta enero. Entonces, digamos, para hacer la comparación precisa tendríamos que esperar hasta ese momento. Dicho lo anterior, tenemos unos niveles de violencia letal enormes, ¿no? Cualquiera que sea el método que utilices, ¿no? Y sí, puede haber variaciones en el margen, puede haber un poco menos un mes, un poco más el siguiente, pero en efecto, o sea, más allá de la trayectoria, el nivel es extraordinariamente elevado, ¿no? No me canso de hacer esta comparación. En México tenemos en 3 días el mismo número de homicidios que hay en España en un año. Sí. En 10 días le pegamos al total anual del Reino Unido. Entonces, nuestra tasa de homicidio está por encima de la de Colombia, está por encima de la de Brasil, está por encima de la de Guatemala. Aún en la comparación latinoamericana no salimos bien parados. Sí hay algunos países que están peores, Venezuela, Honduras, El Salvador, pero digamos, no son muchos. Entonces, o sea, como sea, hay un problema muy serio el cual no hemos podido resolver desde hace mucho tiempo. Ahora, sobre la comparación, es cierto que si hacemos una comparación de mayo contra mayo, hay una disminución de aproximadamente 6% en el número de víctimas de homicidio doloso. De mayo del 2021. De mayo 2022 contra 2022. Es la buena noticia. La mala noticia
es que traemos una trayectoria ascendente en los últimos 5 meses. Sí. O sea, es decir, comparado con enero sí hay un incremento notable. Parte de esto puede ser estacional, es decir, todos los años, por razones que no están enteramente explicadas, que no explicadas, pero que pueden tener que ver con la evolución de condiciones climáticas, etcétera. Sí. Y su impacto sobre las actividades de las personas. Hay una caída en el número de homicidios hacia finales del año y principios de, ¿no? Okay. Entre noviembre y febrero más o menos. Y luego un ascenso gradual a partir de abril y mayo, hasta más o menos octubre. Entonces, una parte de esto puede ser estacional y otra parte, yo creo que sí, digamos, el impulso que traía de que cualquier cosa que haya reducido el número de homicidios en la segunda mitad de 2021, en los primeros meses de 2022, agotó. Te pido un favor, Ale, ¿le puedes bajar un poquito a tu tele o por donde nos estás escuchando? Yo no te estoy escuchando por el teléfono. Es que se está escuchando un delay por ahí. Pero bueno, a ver, a ver, el gobierno federal también sigue haciendo comparaciones con el máximo histórico. Pero esto también, pues, es por lo menos mañoso, ¿no? Pues sí, sobre todo que el máximo histórico se da en más julio de 2018, okay. Es decir, 4 o 5 meses antes de la toma de posesión, ¿no? Ok, sí. Entonces, y hay una caída entre julio y noviembre de 2018. Si hacemos la comparación contra el último mes de la administración de Peña Nieto, no hay absolutamente ningún cambio. Ahora, pues lo que es un hecho irreal es que cada día son asesinadas 100 personas en nuestro país, ¿no? Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Esto es una cosa terrible y estamos viviendo en medio de esto, ¿no? Es correcto, y en algunas regiones es todavía peor, ¿no? Y para algunos grupos sociales es todavía peor, ¿no? Sin duda. Mira, deja de ponerte así, si vives en el país en su conjunto, la tasa de homicidios es de 28, 29 por 100,000 habitantes. En Zacatecas está por encima de 100. ¿No? En Fresnillo va a andar sobre 200 o 250. Entonces, digamos, hay unos niveles de violencia letal. Sin duda, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que en uno de estos lugares, ¿no? Así es. ¿Cuál es la diferencia de lo que está pasando en la Ciudad de México a diferencia, pues, de otras ciudades, de otros municipios, de otros estados, ¿no? Pues mira, a ver, la Ciudad de México nunca ha tenido, más o menos está regresando a sus niveles tradicionales. La Ciudad de México desde el principio del siglo han dado sobre 10, 12 por 100,000 habitantes, la tasa de homicidio. Sube en la segunda mitad del sexenio de Mancera a 15, 16, y ahorita se está regresando a 12, 13. O sea, está regresando a su nivel natural. ¿Por qué hay menos en la Ciudad de México? Relativamente menos, porque hay estados que tienen menos, ¿no? Coahuila, Aguascalientes, Yucatán, etc. ¿Por qué? Pues, de arranque, pues porque hay mucho más recursos, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México hay 90,000 policías, ¿no? 1 cada 4 policías del país está en la Ciudad de México. Entonces, pues digo, eso tiene algún tipo de efecto disuasivo. Claro. Los presupuestos de las instituciones de la Ciudad de México son considerablemente mayores a los de cualquier otra entidad federativa. Los recursos físicos, materiales, humanos, etcétera, son notoriamente mayores. Entonces, pues sí, o sea, en parte es eso. Ahora, el cuento de que es menos que Nueva York es absolutamente falso. No, bueno, absolutamente. Total, radicalmente falso. Que la tasa de homicidio en México, la Ciudad de México es como el doble de la de Nueva York. Imagínate, una ciudad como Nueva York. Nueva York, ahora sí es cierto que es más baja que la de Chicago, por ejemplo. Sí, exacto. Eso sí. Pero no que Nueva York. La comparación con Nueva York ahí sí no es cierta, ¿no? Esa sí no es cierta, pero sí es cierto que sí tenemos el nivel. Sí ha habido una disminución desde el inicio del sexenio, más o menos de los 15 y 6 por 100,000 habitantes a más o menos 11, 12 por 100,000 habitantes, que es más o menos donde estábamos en 2014. Ya. Ahora, tú ayer escribías en tu columna que esta idea que donde impera un solo grupo
delincuencial, ¿no? Sí. Hay menos homicidios, pues que no es muy exacta, porque no cuenta con suficiente evidencia, ¿no? Decías tú en tu columna. Mira, el problema es ¿no? A ver, parte del supuesto de que el 75% de lo que dice el presidente, 75% de los homicidios tienen que ver con luchas entre grupos, ¿no? De grupos criminales. Pues la realidad es que no sabemos, porque este es un país donde se investiga 1 de cada 10 homicidios. Claro. Entonces, digamos, esa premisa, digo, ya me interrumpió. Segundo, digamos, el ejemplo que da el presidente, Sinaloa, ¿no? Sinaloa, si uno revisa de 1990 a 2020, o sea, 30 años, no 4 meses, sino 30 años, pues Sinaloa ha tenido sistemáticamente una tasa de homicidios mayor a la del país en su conjunto, salvo en 2020 cae por debajo de la media nacional, pero sigue estando, deja de ponértelo así, como 10 veces el promedio de la OCDE, ¿no? Entonces, y este es o sea, en su punto, el buen resultado en Sinaloa es una barbaridad, ¿no? De cualquier manera. Y buena parte de ese periodo largo de tiempo, hay esta condición de un solo grupo, ¿no? Que se dedica solo al narcotráfico, ¿no? Y pues, así como muy pacificador la cosa, no. Exacto, pero porque esta cosa de decir que, bueno, no son enfrentamientos entre grupos criminales, etcétera, al final del día estamos hablando de más de 100 personas muertas todos los días, ¿no? Sí. Estamos inmersos todos viviendo en ello y pues no se pero puede además, ya vivir así, ¿no? Déjame ponerlo, aún si es cierto, si la descripción que es el presidente, ¿no? Fuese correcto, si en efecto, ¿no? Tener un solo grupo dominante tiene efectos pacificadores, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos con ese hallazgo? Exacto. Es decir, el Estado debe entonces promover que haya un solo grupo hegemónico y de ser el caso, ¿cuál? ¿Cómo lo elige? Y qué es lo que tiene que hacer. Tiene que, por ejemplo, evitar de que entren competidores, ¿no? Tiene que tener una política diferenciada de persecución del delito. Son preguntas muy complicadas, ¿no? Muy complicadas. Son preguntas complicadas, ¿no? Lo que abre esa discusión, porque ¿no? En todo caso tendrías que estar administrando el crimen y a estos grupos. Y además, ¿no? Déjame ponerlo así, ¿qué pasa si hay una escisión dentro del grupo? Entonces también tiene que entrar el Estado a disciplinar a los miembros, del crimen organizado. De la organización, ¿no? O cuál debe ser, o sea, cuál es el diseño de política pública que se tiene que derivar de eso, ¿no? Sí. Ahora, dime algo, ¿qué hay que hacer? Porque, a ver, nos dicen hay muertes, las cifras, los números, todos los días hablamos de balaceras, de enfrentamientos, masacres, ¿no? Han habido muchas masacres también en esta administración. Sí. ¿Qué pasa? ¿No tienen bien el diagnóstico? Vamos, ¿dónde está el error? ¿En el diagnóstico, en la estrategia, en la ejecución? Tú tienes años estudiando esto, Alejandro. Entonces, va a la baja, no, bueno, se murió uno más. Esto ya es demencial, ¿no? Mira, hay un problema, digamos, el problema de la violencia en México es estructural, sistémico, persistente, ¿no? No tiene soluciones sencillas, tiene raíces múltiples, ¿no? Una parte socioeconómica, ¿no? Una parte geográfica y una parte institucional. Lo que podemos empezar a trabajar desde ya son los problemas institucionales que tiene nuestro sistema de seguridad y justicia, ¿no? Por ejemplo, de arranque, por ejemplo, podríamos dedicar más recursos, ¿no? a la investigación del delito, cosas que no hacemos. Se podrían crear unidades especializadas para atender el homicidio. Se podría invertir en los servicios no periciales y en la investigación forense. O sea, hay varias cosas que se podrían hacer y que pueden mejorar en el margen. Y hay ejemplos virtuosos, ¿no? De reducción de violencia letal en varias partes del territorio, ¿no? Dame ejemplos. Es uno de ellos, ¿no? La Laguna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Torreón y Lerdo Gómez Palacios, ¿no? Eso es un ejemplo. Juárez en su momento. Juárez logró en un momento dado reducir 90% el número de homicidios en 18 meses. Sí. ¿Qué hicieron ahí? Pues
varias cosas, o sea, digamos, a ver, uno, generar un mecanismo de rendición de cuentas donde había presión sobre las autoridades para atender el fenómeno. Segundo, empezaron a investigar y a procesar y a sancionar a algunos de los principales generadores de violencia. Tercero, empezaron a hacer intervenciones focalizadas en algunas zonas de la ciudad, etcétera. Hubo una serie de programas sociales, ¿no?, que se impulsaron en su momento. O sea, fue un paquete bastante amplio que dio resultados. Igual en Monterrey, en un momento, le bajaron 80% de los homicidios en 2 años. ¿No? O sea, sí hay ejemplos virtuosos, ¿no?, en la experiencia mexicana, ¿no? Que habría sí que estudiar cosas, y claro. Sí se pueden hacer cosas, sí se pueden empezar a resolver estos problemas, pero no, déjame ponerlo así. Lo que sí debería de quedarnos claro es que simplemente desplegar personal federal y gastar en programas sociales de corte general no resuelve el problema. Por supuesto, ya lo estamos viendo. Ya debería de quedar evidencia contundente de ese hecho, ¿no? Ahora, pues también hablando de instituciones, evitar sin duda pues la corrupción de la que tanto nos hablan, porque hay eventos que se han dado que no se podrían dar, Alejandro, no sé si tú piensas distinto, sin la colusión de las autoridades, ¿no? No sé si por miedo, no sé por qué, pero... No, sí, sin duda, o sea, es decir, pero, y parte del problema es que tenemos un déficit de rendición de cuentas en nuestro sistema, ¿no?, de seguridad y justicia. Si alguien no hace lo que le toca hacer, no pasa nada. Si alguien es negligente, no pasa nada. Si alguien es corrupto, no pasa nada. Porque los mecanismos de control, de supervisión, de fiscalización sobre el sistema son débiles. Sí. Entonces ahí hay un área de reforma potencial que puede dar resultados, ¿no?, que podríamos ir fortaleciendo los mecanismos de control interno, las unidades de asuntos internos, por ejemplo, las visitadurías. Podríamos ir generando mecanismos de supervisión civil externa sobre las policías, sobre las fiscalías. Podríamos fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas legislativos. O sea, todo eso sí se puede hacer. Y podría tener resultados. Ahora, tampoco no da resultados de la noche a la mañana. De la mano eso tiene que haber un proceso de dignificación, ¿no?, de la carrera policial, de la carrera ministerial. Tiene que haber una mejoría de las condiciones laborales en las instituciones de seguridad y justicia, que son terribles, ¿no? Entonces, o sea, necesitamos gastar mucho más de lo que gastamos en nuestras instituciones. Y gastarlo México, bien. En nuestras instituciones de seguridad y justicia gastamos la mitad de lo que gastan los países de la OCDE en promedio. Y no ha servido. Bueno, pues digo, en promedio, o sea, necesitamos gastar 2 a 3 veces más. Necesitamos gastar yo estimo que 2 a 3 veces más de lo que estamos gastando. Más. Ahora, o sea, el que quiera azul celeste que le cueste. Pues sí, pues tiene que costar, pero hay que hacerlo bien también, ¿no? No solamente es desplegar personal. No solo es aventarle dinero al problema. Exacto, o sea, exacto. Pero digamos, de a gratis no va a funcionar. Ahora, otra cosa. Hablaba yo en la entrada a este espacio de que han aumentado también el número de extorsiones, ¿no? Y esto, hablábamos la semana pasada, creo que fue, de este tema de los polleros, ¿no? En Chilpancingo, en Guerrero, que protestando por las extorsiones y por los asesinatos. Este tema de las rentas, este tema de las extorsiones, el cobro de piso, también ha ido en aumento, Alejandro. No sabemos. No sabemos. No sabemos porque las cifras dejan... Solo se denuncia 1 de cada 100 extorsiones. Ok. Entonces, digamos, es muy probable que sí, pero no lo sabemos con certeza, y ese es parte del problema que tenemos con el delito en general y con la extorsión específico, que es un delito que se denuncia muy poco. Y como se denuncia muy poco, el mapa que tenemos sobre el fenómeno es muy limitado. Sí. Ahora, entonces, pero sí es pero de que, déjame, lo que sí está muy claro es que
A ver, la economía legal, y eso es algo que la gente lo olvida, la economía legal es muchas veces más grande que la economía ilegal. Entonces, extraer un porcentaje del valor agregado de la economía legal es varias veces superior a lo que se puede obtener de un mercado ilícito. Claro. O sea, ¿no? O sea, mucho más gente consume pollo que consume drogas. Claro, Sí, por supuesto. ¿no? Entonces, digamos, lo que puedes obtener de un, o sea, es muy rentable, pues. De este tipo de actividades mafiosas, de control de sectores económicos, de extracción de rentas de la economía legal es infinitamente mayor de lo que puedes obtener. Es muy rentable, entonces. Bueno, pues sí, además, porque además lo único que necesitas es miedo, ¿no? Exacto. Sembrar el terror, ¿no? Sin duda. Ahora, esta estrategia de abrazos no balazos, que a mí no me queda del todo clara, porque hemos visto un montón de balazos. Así es. Evidentemente, pues no está funcionando, ¿no? Se queda en el discurso, o ¿qué quiere decir esto de balazos? Es que no quiere decir nada. No quiere decir nada. Ese eslogan. Es un eslogan, claro. No es una política pública consistente. Claro. Si hubiese una estrategia consistente de, por ejemplo, de justicia transicional o de ir construyendo algún tipo de arreglo, ¿no? con bandas criminales o algún mecanismo, digamos, de lo que llaman disuasión focalizada, donde persigues de manera preferencial a unos sobre otros. Bueno, a lo mejor es políticamente complicado y éticamente delicado, pero por lo menos tiene cierta consistencia interna. Claro. El problema es que lo que no está claro, cuáles son las rayas, ¿no? O sea, ¿dónde están los límites? ¿Hasta dónde? Claro. ¿A qué sí está? O sea, ¿a quiénes sí les dan balazos y a quiénes sí les dan abrazos? Y eso no está claro. Y el problema es que esto está llevando a los grupos armados a ir probando los límites una y otra vez. Sí. O sea, el problema de fondo no es que sea la falta de mano dura, es que no hay la falta de mano consistente. Claro, y sistemática y consistente. ¿Qué se tolera y qué no se tolera? Claro. Sí. Es ahí donde está el problema de fondo, yo creo. Ahora, ¿están a tiempo de corregir? No, ya no. Ya no. O sea, esto lo vamos a hacer. No va a haber ningún cambio, digamos. Sí, no parece que vaya. Estratégico antes de 2025, ¿no? Eso sí, ya yo creo que ya tiene que quedarnos claro. Ok, ya que hablas del 2025, el año que entra, 2023, va a haber elecciones en el Estado de México. Sí. Ahí, pues, están las disputas con la familia michoacana, ¿no? ¿Ves un recrudecimiento de la violencia el próximo año en el Estado de México? Yo creo que no. Ok. Yo creo que no, porque no hay elecciones municipales. Ya. Ok. Donde está el corazón de la violencia, digamos, de corte político electoral, es en las contiendas municipales. Ya. Y ni en el Estado de México ni en Coahuila hay eso. Ya. Entonces, yo supondría que va a ser un poco lo que pasó este año, ¿no? Que fueron relativamente limitados los incidentes comparados a los sucedidos el año pasado. Ahora, 2024 es otra película, ahí sí se va a poner bastante. Sí, sin duda. Ahora, lo que no podemos hacer, porque estamos hablando de una aberración, es normalizar estos números, aunque no sean exactos. Pues son los números que nos dan, que ya son en sí mismo una cosa terrible de terror. Y pareciera que estamos normalizando esto, ¿no? Sí son 100, pero vamos a la baja, ¿no? Sí, o sea, pero déjame por otro lado. A ver, mira, ya no son 100 al día, son 94. Pues sí, pero es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, sí. A ver, en un país desarrollado, la tasa de homicidio anda sobre 1 a 2 por 100,000 habitantes. En Estados Unidos se alarmaron porque les creció de 5 a 6 la tasa de homicidio. En México está en 29. Sí. ¿No? O sea, entonces ponle tú, sí, le bajaron de 29 a 28. O sea, es decir, esto ya se ha vuelto parte de nuestra normalidad, parte de nuestro paisaje. Ya no genera sentido de urgencia. Sí, entiendo, no genera. Y eso digamos, eso es ni en el gobierno ni en la propia sociedad, o sea. Entiendo, sí, claro. Ni en los medios de comunicación, o sea, esto ya no genera sentido de urgencia. Entonces, hay una pregunta ahí muy de fondo para la cual no tengo respuesta, de cómo cambiamos
la manera como narramos esto, ¿no? Sí, a sí. lo mejor tenemos que pensar menos en números y más en casos concretos, ¿no? Claro. Más en historias, ¿no? Más en eventos, en O historias. sea, ponerle rostro al drama, ¿no? Hablar simplemente en números no está generando tracción política para atender el fenómeno, ¿no? Sin duda. Hijos, bueno, pues te estaremos molestando, creo que con demasiada frecuencia, Alejandro. Te agradezco mucho por lo pronto. Muchas gracias. Gracias, Adela, un placer. abrazo. Muchas Gracias, Laurita. Alejandro Ope, experto en seguridad. Y bueno, para levantar un poco el ánimo esta mañana,